Dígame. ¿Serán suficientes 3 palabras para encerrar un sentimiento tan grande, Lady Mariana? Si son precisas, con 3 basta. ¿Y si le ponemos acordes? Claro, vamos a ver. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son 3 palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son 3 palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Oye, ¿te oyes? Angelical, Mariana. Ay, ¿Te acuerdas cómo le decían a esa mujer? Angélica de nombre. Angélica de nombre, no me acuerdo. Sí, cómo no. Te debes acordar. Una mujer a la que repetían así: Angélica de nombre y Angélica de voz. Ángela. Sí. ¿Ya te acordaste? ¿Peralta? ¡Claro! Sí. Por supuesto. Lo más distinguido, dicen los críticos, que hemos tenido en este país en cuanto a voces operísticas. Pues es que realmente este país es un tesoro musical en todos los sentidos, ¿no? Los grandes compositores como Osvaldo Farrés y
esta cantante No, que ese estás es mencionando. cubano. ¿Qué te pasa? Osvaldo Ni Farrell, sí, estamos cierto. hablando de los compositores, sino de aquella voz que desgraciadamente ya no tuvo oportunidad de dejar testimonio. Que solamente hay mitos de su historia, de su vida. Cuentan que en su balcón cuando salía a cantar, la gente le pedía, ¿no?, que saliera Ángela, y ella los deleitaba. Otra cosa muy triste que algunos dicen que quizás sea cierto o mentira, que cuando ya estaba muerta le hicieron mover con la cabeza, alguien más le tomó la cabeza con otra mano, pues, para que se diera todos sus bienes. Algunos dicen ¿Qué? Le dieran todos sus bienes. que aceptaba que le daba a alguien más todos sus bienes. No Otros, entiendo. ella, sus propiedades, alguien las tenía que heredar porque no tenía hijos. Sí. Entonces alguien más ya después de muerta le hicieron a sentir con la cabeza hacia adelante para que dijera que daba todo. Ah, O sea, pero era casada. Sí, tenía su esposo. pero hijos, no sé, ahí sí le dejaba todo al esposo. Claro. No, y sobre todo en aquella época, el beneficiario de todo era el esposo, era el siglo XIX. Y en esa época el que tenía los derechos sobre los bienes era el marido. ¿Sabes quién dejó una fortuna? Pero una fortuna, tenía una casota que parecía un palacio. La de Tu Voz. La del Hierberito Moderno. Celia. Azúcar. Ándale. Y su esposo le sobrevivió. Sí, Pedro Knight. Pedro Noche. O caballero. Pedro Noche. Pero también creo que duró 2 años o 3 después de que murió Celia, y también ya murió y no tuvieron hijos. Tenían un montón de parientes asilados ahí como huéspedes en su casa en Miami. Muchísimas gentes. Es más, como que adoptaban a los trabajadores de ellos, a sus asistentes, y los trataban como familia en grande. Creo haber leído que una parte de la fortuna fue para alguna asociación de músicos o algo así. Era riquísima. Sí, Daba y la para otra todo. parte era para la familia. Por eso se sorprendían ver a Celia Cruz en su cuarto de hotel, planchándole la ropa a su esposo, sus camisas, todo. Decían, ¿por qué lo haces si tú ya puedes tener gente que te lo hagan? Pero decía, no, a mí me gusta. ¿Por qué le decían mulata de fuego? Para que reincorpore la conversación, Mariana. Uy, no sé por qué le decían. ¿Cómo? Mulata. Bueno, pero sí. Fue celebérrimo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Un poco. ¿Eh? Un poco, porque ella venía bailando con otras muchachas que le llamaban las mulatas de Sí. fuego antes de ser cantante. Ella perteneció a un trío que se llamaba así, como dice Miroslava, Las Mulatas de Fuego. Y de ahí saltó como solista a la fama. Estaba amada por todo mundo y siempre se nos olvida la otra. Pero yo quería agregar respecto a Ángela, que lo que da coraje es que parece que el mismo año que falleció, o poquitito después de que falleció, se encontró la forma de grabar. Sí. Por muy poco nos perdimos de haber escuchado si era cierto que era maravillosa o no. Sí, unos cuantos meses y hubiéramos tenido una constancia de su maravillosa voz, porque no solo en México era reconocida mundialmente, sobre todo en Italia, que era Acuérdense la que cuna. el que empezó a grabar fue un cantante. Sí. No recuerdo ese cantante, pero lo que sí sé es que fue por Bueno, ¿algo negligencia que la bajaron del barco, venían de Europa y les dijeron que no, Ándale, pues. ninguna Hasta persona luego. de esa tripulación debía descender porque traían la fiebre amarilla. Y pues los bajaron antes y sucedió que ya no podían hacerle nada. Enrico Caruso. Fue el primero. Existen grabaciones de Enrico Caruso, claro que son muy defectuosas porque la técnica todavía no estaba tan refinada. Pero tienes una idea, ¿no? De cómo Sí, se escuchaba Sí. Caruso. Eran de hilo, ¿no? Unas grabaciones, ¿no? de alambre. De alambre, ¿verdad? Sí. Bueno, el que ya alcanzó la plenitud fue el morocho del rastro.
Carlos Gardel. Pues, Ese sí ya tiene grabaciones ya más técnicas. más modernas. Y yo conocí un reproductor de discos que tenía casi un clavo para la reproducción y que eran unos discos enormes. Lo conocí en una casa de esas que venden ahí Chácharas. en Tepito. Ahí tenían el aparato y tenían discos, pero la aguja era enorme, parecía un clavo. Esos discos tenían alma de metal. Nada más estaba recubierto el disco con pasta. Ese disco lo tocaba la vitrola, y esa aguja que veías que tenía figurazota, parecía clavo, yo llegué a cambiársela a un vecino que tenía su vitrola, era con cuerda, y le cambiaron la aguja, el clavo, se lo quitaba y le ponía otro, pero era blanco. Era intercambiable. Ajá, sí. Porque si no rayaban el disco. No sé si han hecho ustedes el experimento, yo sí. Se hace un cucurucho de papel. Si es papel encerado, mejor. Y se da vuelta al disco y le pegas el oído al cucurucho y se oye. Bueno, muy defectuoso, pero se escucha. Se reproducen lo que ahí está grabado, que queda impreso.